Entonces, hola, hola, muy buenas tardes. Les damos cordialmente la bienvenida al webinar de novedades de Manager Más, correspondiente al mes de agosto. Me presento, soy Teresita Sepúlveda, instructora senior de la Academia de Manager, y para el día de hoy, quien va a dirigir esta presentación va a ser Ana María Barrera, también instructora senior de la Academia Manager. Yo los voy a estar acompañando en la sección de preguntas, que recuerden que cualquier pregunta o consulta la pueden dejar en la sección de preguntas para que las vamos contestando en línea. Bien. El día de hoy vamos a tratar los siguientes temas: el nuevo modelo de novedades, la nueva interfaz para el listado de comprobantes contables, la nueva interfaz de conciliación bancaria, los campos que se fueron incorporados en los informes de venta, en los procesos de tesorería y en los importadores y en la APIs de documentos. Esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Bien, así que iniciamos. Como recuerden también, en la sección del costado izquierdo, donde está la sección de preguntas, tenemos el chat. Cualquier duda, las dudas o preguntas en la sección de preguntas, comentarios u observaciones en el chat. Y recuerden que pueden descargar la presentación como material complementario en la última opción de menú. Bien. Estamos entonces con la hora. Todo suyo. Muchas gracias. Bien, muy bienvenidos a todos. Como decía Teresita, vamos con estas novedades de agosto para nuestro sistema Manager Más. Partamos por el primer tema mencionado, que era el nuevo modelo de novedades. No sé si se habrán dado cuenta, en nuestro menú principal de Manager, en la parte superior derecha, donde está la campanita de las notificaciones y al lado está el símbolo de ayuda. Bueno, ahora hay un nuevo símbolo que es ese megáfono, podríamos decir, que está activo, donde desde ahí entonces ahora nos va a comunicar las novedades destacadas. Para este mes, por ejemplo, lo principal, lógicamente, es la nueva conciliación bancaria, ¿cierto? Esta nueva interfaz, el nuevo método para poder trabajar con la conciliación bancaria. En este caso, particularmente, tenemos el tema de la conciliación, ¿cierto? Y también vemos dos botoncitos que están marcados para que vayan identificando. Por ahí podría ser la mención, pero siempre vamos a tener al menos este detallito. Fíjense bien que al decir el texto de la explicación de, por ejemplo, en este caso, la conciliación bancaria, nos dice ver más, es decir, vamos a ver el texto completo, el artículo completo. Y por lo tanto nos redirecciona, nos lleva hacia el centro de ayuda, ¿cierto? Recuerden que ahí es donde vamos a tener los tutoriales, las antiguas notas técnicas que ahora se llaman artículos, ¿sí? Así que por ahí podemos navegar directamente. También, en este caso particular de la conciliación bancaria, nos dice ir a la conciliación bancaria. ¿Qué significa? Vamos a la acción, vamos al menú que nos lleva a la conciliación bancaria, ¿cierto? Es decir, inmediatamente nos va a redireccionar hacia tesorería y la sección de conciliación para que veamos y trabajemos directamente allí a ver qué es lo nuevo. Adelantito, en unos minutos, vamos a saber cómo es lo nuevo si es que no lo han visto todavía, ¿ya? Así es que esta va a ser nuestra nueva forma de enterarnos de al menos las novedades principales. Y siempre les recomiendo, ¿cierto?, que o desde la ayuda o desde ahí mismo donde dice ver más, nos vayamos al CDA a buscar algún artículo interesante, ¿cierto?, alguna duda, algún tutorial que queramos ver. Se está alimentando súper bien entonces nuestro centro de ayuda o CDA, ¿ya? Bien, era ahí, con eso partimos fuerte entonces con Manager Más. Vamos a seguir con un nuevo rostro también, un nuevo interfaz para el listado de los comprobantes contables. ¿Vieron este nuevo cambio? Está bonito, ¿cierto? Recuerden que el menú de finanzas, ahí en la sección de comprobantes, incluso está marcado como nuevo. Eso quiere decir que ahí nos está diciendo, mira, ahí hay algo nuevo en que vamos a trabajar. Justamente lo nuevo es esta cara. Esta nueva cara, este nuevo diseño que está renovado, tiene nuevos filtros, ¿cierto? Y por lo tanto ahí podemos ir trabajando mucho más ágil, al menos la búsqueda y la visualización de nuestros comprobantes, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tenemos la columna de estado que va a quedar fija, ¿cierto? Por lo tanto, si la pantalla se nos achica un poquitito, va a haber una barrita en que los datos se van a ir escondiendo un poco, pero siempre van a estar presentes. Pero el estado del comprobante siempre se va a visualizar, ¿ya? Recuerden, el ojito siempre es para ver el documento o acceder al documento, ¿verdad? En este caso que estamos hablando de un comprobante. Nos dice la columna de número, tiene el número, pero además tiene el icono de PDF. Quiere decir que ahí mismo podemos descargar entonces el PDF de nuestro comprobante,
¿Ya? Y hay una nueva columna en la que contiene el documento, si se dan cuenta. En este comprobante en particular, si hay un documento relacionado, podemos acceder hacia el documento, por lo tanto vamos a ver una pestaña nueva donde veamos, obviamente, el registro de ese documento en particular que está relacionado con esta contabilización. ¿Se fijan? Todo mucho más práctico en cuanto a la grilla. Los filtros. Tenemos los tipos de comprobantes, recordando que tenemos los traspasos, los egresos, los ingresos, ¿cierto? Después tenemos el estado, si es automático, si está contabilizado, ¿cierto? Si está ingresado. Recuerden que los automáticos, o cuando veamos automáticos, es porque vienen procesados directamente desde otro proceso, desde otro menú, y por lo tanto, si yo hice un pago, un proceso de pago, genero ese comprobante, esa contabilización del proceso de pago, cuando ya es emitida, entonces me dice contabilizar. Se crea automáticamente, por eso es automáticamente este comprobante, y por lo tanto ya queda bautizado este estado como automático. ¿Ya? ¿Ok? Contabilizado quiere decir que el comprobante está digitado manualmente y por lo tanto tuve que pasar por el proceso de contabilización, de emisión, igual que los documentos podríamos decir, ¿cierto? Para que vayan entendiendo también la lógica, ¿ya? Si hablamos de ingresado, quiere decir que ese comprobante todavía no es válido en la contabilidad. Está digitado, sin embargo, ¿cierto? No está dado por terminado, no está contabilizado para hacerse efectivo los movimientos contables dentro de nuestro balance, de nuestro estado de resultado, nuestro mayor. ¿Ok? Entonces es súper importante también tener súper en la vista, ¿cierto? El estado de un comprobante. ¿Ya? Aquí también vemos, obviamente como filtro, el rango de fecha. Por lo general, siempre las vistas se nos dan con un mes de rango, ¿cierto? Sin embargo, obviamente podemos adaptarlo, podemos acomodarlo, podemos visualizar el rango de fecha que nos acomode y luego presionamos el botoncito de aplicar y ya tenemos el listado de los comprobantes según la selección y filtros que necesitemos. Además de eso, recordemos que está el icono de PDF y el icono de Excel, ahí arribita, ¿cierto? En un costado, donde obviamente el listado voy a poder exportarlo también, ¿sí? Puede ser con una visualización más del tipo informe para el PDF o para poder trabajarlo rápidamente, ¿cierto? En Excel, ¿ya? Está el buscador también y ese buscador puedo buscar una palabra, puedo buscar un número y lógicamente va a empezar a hacer, ¿cierto?, la búsqueda de esos datos según el listado de datos y comprobantes que estén justamente en esta visualización. ¿Sí? ¿Listo? Bien, avanzamos entonces. Bien, teníamos nuestras dos primeras novedades con respecto a nuevas cosas, ¿cierto? Ahora, en algunos informes de venta, puntualmente vamos a ver dos en esta ocasión, vamos a ver algunos campos incorporados, ¿cierto? Vamos a ver un poco cómo funciona, dónde poder ejecutar para ver puntualmente dónde están estos campos que son de utilidad lógicamente. Primero nos vamos a ir al informe de control de crédito, recordando que este informe lo encontramos en los informes de venta, menú de venta propiamente tal, ¿cierto? En la pestaña de control de crédito encontramos directamente esta opción, ¿cierto? Nos dice qué opción quieres visualizar el informe. Todos los clientes con deuda o clientes atrasados, ¿cierto? Eso es parte del filtro o formato o datos que queremos ver en nuestro informe. Luego recuerden que tenemos para elegir un cliente, y si lo dejamos en blanco, quiere decir que estamos diciendo todos los clientes, ¿cierto? ¿Ya? Y también está la opción para incluir todas las empresas. Acuérdense que en el fondo, si yo trabajo con la empresa 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y quiero saber si un root, que a la par de ser cliente de mi empresa, la 1, a lo mejor puede ser cliente de la 2, la 5, ¿cierto? A lo mejor vamos a necesitar entonces consolidar en cierta forma esa deuda o saber si, lógicamente, también tiene deuda con las otras empresas. Y ahí podemos marcar entonces ese ticket para que nuestro informe salga mucho más completo, ¿ya? De esta forma, al visualizar nuestro informe, vamos a tener ahí el resultado, ¿sí? Recuerden que aquí estamos hablando de que el control de crédito tiene un crédito autorizado,
¿cierto? Lo podemos ver, está marcado, está identificado. También podemos identificar la deuda total y cuánto es la deuda atrasada, ¿cierto? Cuántos días tiene máximo de demora o cuántos días tiene autorizado, ¿cierto? Esa es la configuración, tanto el crédito como los días de mora autorizados son los que se configuran en la ficha del cliente, recuerden eso. Bueno, aquí estamos viendo estos datos, hasta el momento toda información conocida, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando ya exportamos desde ahí, desde el icono del Excel que está en la barra de menú donde están estos informes, encontramos que en las dos últimas columnas tenemos el RUT de empresa y la razón social de empresa. Esto en el caso que, lógicamente, estemos mirando el informe considerando todas las empresas, ¿cierto? Cuando marcamos incluir todas las empresas, identifica desde dónde viene la deuda y por lo tanto ya podemos ir viendo justamente ese detalle, ¿ya? De esa forma vamos a tener y reconocer estos nuevos campos en nuestro informe y ya tenemos esta información como para gestionar la cobranza, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que el control de crédito, este informe puntualmente obedece a que hicimos las configuraciones pertinentes para el control de crédito justamente, ¿cierto? La empresa determinamos que va a trabajar con control de crédito, cuáles son los documentos que van a hacer de marca de identificación para alimentar ese crédito, que la ficha del cliente tenga asignado el crédito autorizado y si tiene días de mora autorizadas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si decimos que no hay días de mora autorizados, ponemos el 0 y listo. Y por lo tanto, todo lo que sea de mora natural, todo lo que sea atraso, se va a considerar completito. ¿Se fijan? Desde ahí podemos ir gestionando entonces la información del crédito para nuestros clientes. ¿Ok? Bien, nos vamos a cambiar de informe o entre comillas informe, ¿cierto? Ya que el gestionar documentos viene siendo como un solo todo. Tenemos el informe, tenemos para crear los documentos, ver los documentos, ¿cierto? Ya lo hemos un poco visto ya en novedades pasadas. Todos los meses hemos ido incorporando justamente esta opción. Ha aparecido en todas las novedades porque todos los meses tenemos algo nuevo con gestionar documentos. ¿Qué hay este mes? Este mes también tenemos novedades. Ya, recuerden que en nuestro gestor o gestionar documentos podemos crear documentos, podemos visualizarlos, podemos cambiar el estado, podemos ver el PDF, ¿cierto? Podemos filtrar considerando el tipo de documento, ya sea cotización, sea nota de venta, factura, guía, etcétera. El estado del documento, si está emitido, si está ingresado, en fin, ¿cierto? Podemos ahí filtrar inclusive por algún root en particular y ya nos va a acotar la información a esa vista, ¿cierto? Bien, súper completo este gestionar documentos que cada vez van apareciendo más acciones. Ahora, desde nuestros informes, ¿cierto? El informe de Excel, tenemos además este nuevo campo, referencia. Es súper práctico porque en este caso, por ejemplo, podemos ver que una cotización en particular está relacionada con una nota de venta está relacionada con una cotización, por ejemplo, ¿cierto? Una factura viene directamente desde una nota de venta y así el campito de referencia, ¿cierto? Donde nos va mostrando automáticamente en la grilla si es que viene de algún ciclo, ¿cierto? Es súper útil y ya lo tenemos también en este informe. Informe que nos muestra los datos del documento, ¿cierto? La fecha del documento, el tipo de documento, su número, el root, el cliente, si hay algún vendedor asignado, si hay un tipo de cambio, etcétera. ¿Cierto? El valor. El estado, si está ingresado, si está contabilizado. Si se dan cuenta aquí, podemos determinar entonces cómo vamos en los procesos, si estamos listos, si hay, por ejemplo, guías que no han sido terminadas, nos va a decir que está ingresado, tal como lo estamos viendo en pantalla en el ejemplo. ¿Se fijan? Si es que esa guía hubiese venido de una cotización o una nota de venta, aparecería ahí en la referencia. ¿Ya? De esa forma vamos viendo entonces esta información que también se va entrelazando. ¿Sí? ¿Ok? Bien, ahí tenemos entonces nuestro nuevo campo en la exportación de este listado, ¿cierto? En Excel. Vamos a ver ahora, nos vamos a cambiar un poquito de menú y nos vamos a ir a los procesos de tesorería puntualmente. Ahí hay un par de datitos que vamos a ver justamente en campos incorporados en procesos de tesorería. ¿Dónde nos vamos en tesorería? Nos vamos a ir a los documentos porque vamos a hablar de la rendición de gastos.
Algunos tienen dolor de cabeza con este tema, pero ahora vamos a ir cubriendo justamente. La rendición de gasto, o también conocido como el RINDE, ¿cierto? Que es el código de este documento. Cuando en la creación de este documento entregamos y asociamos, y aquí es donde viene el campo nuevo, la unidad de negocio, ¿cierto? Ya podemos registrar en el detalle todo gasto o anticipo de proveedor, dependiendo de cómo es esta rendición, ¿cierto? Recuerden que cuando mencionamos y creamos en el detalle de una rendición el anticipo de proveedor, quiere decir que también hay una factura que está relacionada, ¿cierto? Este anticipo va por el valor de la factura, ¿cierto? Y por lo tanto podemos poner ahí una descripción que en el fondo haga la asociación. En la descripción, si quieren, pueden poner, por ejemplo, qué es el número de la factura, en fin, ahí pueden poner un detallito. Asociamos el RUT del proveedor, ¿cierto? Indicamos el monto completo del documento y por lo tanto, cuando vayamos a visualizar tanto en el comprobante como en el proceso de pago de este anticipo de la rendición, vamos a encontrar que justamente este anticipo ya asoció y tiene entonces reconocida esa unidad de negocio misma que estaba en el RINDE, ¿cierto? Que pusimos en el RINDE, ¿ya? Por aquí entonces ya tenemos una asociación, ya tenemos un dato más completo de los registros, especialmente cuando analicemos esa unidad de negocios, ¿ya? ¿Ok? Aquí estamos mirando el comprobante donde nos dice que el anticipo proveedor es relacionado con la rendición, ¿cierto? Tiene asociada la unidad de negocio misma que habíamos creado y asignado directamente en el RINDE. ¿Se fijan? ¿Ya? Este campo entonces ya es partícipe, ya era partícipe del gasto, pero ahora sí también está incorporado en el anticipo. Por eso hay el título de anticipo proveedor en la rendición de gastos. ¿Ya? Bien. Vamos con esta nueva interfaz, nos vamos a quedar ahí en la tesorería de la conciliación bancaria. ¿Alguno de ustedes asistió al seminario que hicimos de la conciliación bancaria en los primeros días del mes? Ya, si se lo perdieron, bueno, aquí vamos a poder ver un poquitito también cómo es la conciliación bancaria. ¿Qué tiene de nuevo nuestra conciliación bancaria? Está en la misma posición, ¿cierto? Ahí tiene su letrerito de nuevo. Vamos a mirar. Ahora hay una interfaz nueva, es decir, un rostro nuevo. Ahora no hay tanta pestaña, sino que directamente estamos viendo una sola vista más limpia, más práctica, más rápida, más ágil, ¿cierto? Podemos ver en la parte superior izquierda la cuenta bancaria, ¿cierto? Con el año. Por lo tanto, ahí podemos filtrar para poder ver directamente, al presionar el botoncito de aplicar, el resultado que podemos encontrar para esa cartola o esa cuenta bancaria en realidad, ¿sí? El método sigue siendo por medio de la importación de la cartola, pero si se dan cuenta están todos los datos aquí. Vemos inmediatamente qué es lo que ocurre con cada una de las cartolas cargadas, ¿cierto? Vemos que se puede importar directamente y nos indica el estado, ¿sí? Nos indica también que podemos exportar desde aquí mismo, desde esta misma vista, los informes, tanto en Excel como en PDF. ¿Ya? Los datos e información precisamente de la cartola donde está el saldo inicial, lo que falta por conciliar, lo conciliado, ¿cierto? Y el saldo final, lógicamente. El saldo inicial y el saldo final es lo que indicamos para poder cargar la cartola, ¿verdad? Además de los datos de la fecha. ¿Qué rango de fecha estamos incorporando en esa cartola? ¿Cierto? Ya. Entre los estados de la cartola, pueden ver en el icono de al lado de estado que se va a desplegar, inclusive va a mostrar los colores, ¿cierto? Visualmente los colores son muy llamativos, entonces inmediatamente no hace falta ni leer, después ya nos vamos a acostumbrar a la visualización de los colores, ¿cierto? Tenemos entonces por conciliar, ¿ya? Quiere decir entonces que no hay nada conciliado, que está cargada esa cartola y no tiene absolutamente nada conciliado. Esto podría ser porque en realidad la instrucción que le di al importar la cartola era que fuese manual y no automática, como también podría ser que si bien le dije automática, no encontró nada igual en la contabilidad o en el registro versus lo que estoy cargando en la cartola. ¿Sí? Puede ser. Cuando decimos conciliación parcial, quiere decir que hay algo, pero falta por conciliar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tenemos una parte conciliada y otra parte que falta.
Podría ser que a lo mejor el dato está en la cartola, pero no lo tenemos contabilizado todavía o está contabilizado de una forma distinta, por lo tanto necesitamos hacerlo de forma manual. ¿Se fijan? ¿Ya? Y conciliada quiere decir que todo está impecable, prácticamente está cerrada esa cartola y ya tenemos todo identificado, que los movimientos que teníamos registrados en Manager son los mismos que tiene identificado el banco. ¿Se fijan? Entonces, de esta forma podemos ir viendo toda esta información. Ahora, ¿cómo hacer la carga de las cartolas? Vamos al botoncito, ¿cierto? Que dice importador de cartola bancaria, ¿cierto? Importar cartola. Y en este caso, ¿cierto? Vamos a... me salté una parte. Bueno, internamente en la cartola me va a devolver, ¿sí? Internamente puedo visualizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con la cartola número 2? ¿Cómo fue la cartola número 1? ¿Cierto? Puedo ingresar justamente a la cartola con el lapicito que está antes del número. Ahí está la barra, lógicamente, que muestra los datos, ¿verdad? Bueno, en la visualización de la cartola vemos nuevamente en el encabezado que se distingue la cuenta bancaria, el periodo en el cual tenemos para cargar, ¿cierto? Que estamos identificando, y además los datos. Fíjense bien que aquí en el fondo viene siendo un resumen de lo que pusimos en el archivo, ¿cierto? Indicamos cuál es el saldo inicial. Vamos a ver después era, me equivoqué de paso. Vamos a ver después cómo es que se carga la cartola, cuáles son los datos puntuales que hay que poner, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el saldo inicial, vamos a decir cuánto es lo que debería ser como inicial y vamos a decir cuánto es el saldo final. Recuerden que siempre estos valores deben estar cuadrados, si no no nos va a cuadrar nada, ¿verdad? Ya. Luego vamos a indicar el periodo que estamos tratando con esa cartola, si es una semana, si son 15 días, si va a ser por todo el mes, en fin, ¿cierto? Ahí es donde vamos a especificar, ¿cierto? Ya, bien. Luego, justamente en esta primera vista, ¿cierto?, que es el encabezado de nuestra cartola, estamos viendo que podemos volver aquí también, ¿cierto? Si necesitamos exportar los informes, tanto formato Excel como el PDF, y el estado, que también está visual. También vamos a poder hacer ciertos cambios ahí, ¿ya? Bien, la cartola o el proceso propiamente tal, digamos, aquí está separada la ventana por si acaso. Entonces, en nuestra segunda parte de la ventana, que es una sola, vamos a encontrar el número de la cartola que identificamos, ¿ya? Y nos va a decir cuántos movimientos totales estamos registrando y cuántos han sido, cuánto falta por conciliar, ¿cierto? Que en el fondo está identificado ahí. En este lado izquierdo tenemos entonces lo que falta por conciliar y nos especifica tal cual como lo cargamos en nuestro archivo. El monto, si es que hay algún tipo de glosa, ¿cierto? El documento, etcétera. La fecha. Y además nos va a poner una marquita, una identificación, que puede ser un círculo o puede ser un cuadrito, dependiendo de la dirección en la que vayamos a conciliar. Recuerden siempre que cuando decimos que es el círculo, es la selección simple. Y cuando está el cuadrito, quiere decir que es la selección múltiple. Por lo tanto, si en la izquierda, que es por conciliar, tengo 1, ¿cierto? Podría eventualmente ser por lo que está contabilizado, podría ser 2 marcas, ¿cierto? Podrían ser 2 movimientos que hacen 1. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el dato que está marcado, podría ser que ese 100 a lo mejor sea 60 y 40 en 2 movimientos de mi lado contable o de mi lado de proceso. ¿Se fijan? ¿Ya? En este caso particular está identificado que es 1 solo, por lo tanto 1 y 1, ¿sí? Cuando decimos así, marcamos 1 y 1 en ambos lados, le decimos conciliar. Ahí se nos activa ese campito, ¿cierto? Ese botón se activa y dice, sí, en realidad coinciden, se puede conciliar. Si falta, o si tengo marcado solamente un lado, ese campo se me va a ocultar. Ese botón se va a poner gris, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no va a estar activo porque obviamente le faltan datos para poder hacer la conciliación. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que concilia? Si lo hacemos manualmente, estamos marcándolo y por lo tanto el monto es el que cuadraría, ¿ok? ¿Sí? Si estamos diciendo que 100 es lo del banco y 50-50 es lo contable o 60-40 o 70-30, en fin, ¿cierto? Que sume 100. Entonces quiere decir que ahí estamos cuadrando y conciliando 100.000 pesos. Si se fijan, el mismo botón lo dice. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien.
Por lo general, cuando se hace la conciliación automática, después quedaría ajustar algunos detalles si es que quedó algún campo o algún registro que no era exactamente igual o que teníamos duplicados. Por ejemplo, en este caso, si hay dos valores de 100, claramente podría ser que el sistema dijo, no, hay muchas posibilidades, prefiero no conciliarlo, véalo manualmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Vamos a ver. Cuando vemos la ventana ya de lo conciliado, nos dice entonces que está la especificación de los dos movimientos en el fondo, ¿cierto? Tenemos lo que viene desde el banco y de lo que viene desde el proceso de pago o recaudación. Y en este caso, ¿cierto? Nos identificaría la glosa que estaría registrada, el documento relacionado, ¿cierto? Si es que hay un root, lo vamos a identificar, vemos las fechas y podemos ver ambos montos, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto? Podemos visualizar que prácticamente está por línea justamente ese detalle. La opción de desasociar es precisamente para decir, no, esto no correspondía o hay algún detalle aquí, lo marco y por lo tanto ya no queda conciliado y queda activo nuevamente por conciliar. Una cartola no va a poder ser eliminada si no está todo desasociado y ese es un proceso que ha sido siempre, ¿cierto? Bien, los tipos de conciliación podemos ver que pueden ser automático o manual, ¿cierto? Y la opción de desasociar precisamente es para liberar el movimiento que ya está asociado, que ya está conciliado, para poder hacer algún ajuste o revisión o a lo mejor eliminar la cartola, no lo sé. ¿Sí? Ya, son ideas. Bueno, seguimos avanzando y ahora sí llegamos a cómo se importa la cartola. ¿Cierto? En la opción, en ese botón que veíamos de importar la cartola, vamos a ver todos estos campos que vamos a necesitar, ¿sí? Centrémonos en la parte baja donde dice ver formato. En el ver formato, ya, vamos a poder visualizar, ¿cierto? Una ventanita en la cual vamos a elegir, o según lo que hemos elegido, nos va a mostrar cuáles son los campos que vamos a requerir. ¿Cierto? Si se fijan y vemos un poquito las flechas, tanto el ver formato como el tipo de formato, ¿cierto? De cartola, están asociados a un mismo mensajito. Cuando yo elija nuevo, cargos y abonos separados, ¿cierto? Quiere decir que es un tipo de formato. Si yo elijo nuevos cargos y abonos agrupados, es otro tipo de formato. ¿Se fijan? Y por lo tanto, el ver formato se va a identificar con esa selección. ¿A qué se refiere con separados o agrupados? Dependiendo de cómo ustedes trabajen con su banco y la información, cómo la visualicen, muchas veces el banco nos dice, perfecto, una sola columna y me muestra el monto. Y al ladito me dice si es abono o cargo, ¿cierto? Y por lo tanto ahí es donde justamente me va a decir, ya, son 100 abono, 100 cargo, 200 abono, en fin, ¿cierto? O a veces lo muestra con más y menos. El formato me va a indicar entonces que hay una sola columna para el valor y una columna al ladito para decir si es abono o es cargo para el movimiento, ¿ya? Cuando son separados quiere decir que tengo una columna para abono y tengo una columna para cargo, ¿sí? Por lo tanto, no hay necesidad de estar poniendo negativos ni nada de eso, ¿ok? Veamos el resto de los campos, ¿ya? La primera opción, y por defecto viene marcada, ¿cierto? Activada la conciliación automática. Esto quiere decir que el sistema va a reconocer movimientos que puedan tener mismas fechas y mismos montos y por lo tanto va a hacer los pares, ¿cierto? Va a juntar estas parejas y va a decir, perfecto, prácticamente te voy a entregar o conciliada la cartola o podría ser por conciliar, ¿cierto? Parcial, ¿ya? Si no encuentra nada igual, claramente va a estar por conciliar porque no va a estar nada pasado a la conciliación, ¿ya? Bueno, de los datos a la cartola, ahí es donde seleccionamos cuál es la cuenta del banco, ¿sí? Obviamente vamos a definir un rango de fecha, esto considerando, obviamente, los movimientos que tenemos, ¿cierto? ¿Ya? Luego tenemos el número de la cartola, que es un número único, ¿sí? El orden ya veíamos que ahí estaba el 1, estaba el 2, qué sé yo, ¿cierto? Es el único, por lo tanto, si yo tengo una cartola mensual, tengo que definir si voy a hacer varias cartolas parciales durante el mes o sinceramente voy a hacer una en el mes. ¿A qué se refiere con parciales? Con que en el fondo voy a dividir. Supongamos que sea una por semana. Ya no voy a tener una, van a ser 4.
¿cierto? Entonces me decir que es por ejemplo, en este caso sería agosto, sería la 8, ¿sí? No sería 8, ya sería la 8 por 4, 32, 32, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a tener 4 mensuales en vez de una mensual. Tengo que definir, en el fondo, si la quiero hacer en la medida que voy haciendo la revisión y por lo tanto una cartola por revisión o una mensual donde haga la carga mensual y la validación de todos estos datos. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Qué más me falta? El saldo. El saldo inicial y el saldo final. ¿Cómo parto y cómo termino? ¿Cierto? Obviamente, la cuadratura de esta información va de acuerdo a lo que diga el banco, va de acuerdo a los movimientos, ¿cierto? Y debería cuadrar, deberíamos, ¿cierto? Validar siempre con la información que contenemos con la cartola anterior, ¿cierto? Entonces, de esa forma, vamos a ir chequeando justamente esta información de los saldos también. Una vez que tenemos nuestro archivo listo, ya podemos decir adjuntar archivo y por lo tanto se va a realizar el proceso según las instrucciones que le dimos en esta ventanita. ¿Sí? ¿Ok? Recuerden hacer las preguntas que correspondan según sus dudas. Aquí está justamente lo que les comentaba, el botoncito de ver el formato, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, me dice, ya mira, según lo que se seleccionó, supongamos que sea la opción de nuevo formato con columnas separadas, ¿cierto? Tenemos fecha, detalle, número de documento, cargo y abono. ¿Se fijan? En este caso, entonces, me dice que hay dos campos al final, dos columnas, una para cargo y el otro para el abono. ¿Sí? El otro formato me dirá, mira, aquí ponemos el monto y al ladito pon la identificación, una C, si es cargo, una A, si es abono, por ejemplo. ¿Se fijan? Ahí es donde definimos, la idea lógicamente es que tomemos la información o elijamos el formato lo más parecido posible a como sacamos la información del banco para, obviamente, trabajar lo menos posible en el archivo. Esa es la idea, ¿cierto? Bien, el archivo más o menos se vería así. Según el formato que veíamos ahí, ponemos entonces fecha, escribimos las fechas, en el detalle podemos ahí alguna glosa, ¿cierto? El número del documento y ponemos los montos de cargo y abono correspondiente y luego, ¿cierto? Esto al guardarlo como Excel, ahí nos dice, puedes adjuntar, ¿cierto? Archivos en formato CSV, XLSX o XLS, es decir, el Excel tiene esos tres formatos, el que más te acomode, lo guardas y luego lo importas, ¿cierto? Lo adjuntas aquí para que el proceso se ejecute. ¿Se fijan? Y listo. Y ya tenemos entonces nuestra cartola conciliada o por conciliar o conciliada parcialmente de acuerdo a cómo lo especificamos. Si dijimos automática, no necesariamente todos los valores van a pasar directamente, ¿cierto? ¿Ya? El informe el Excel que podemos exportar, aquí justamente está todo el detalle. Tenemos la identificación del banco, ¿cierto? Obviamente nuestra empresa. Los datos de la cartola que están ahí en la línea 5 y 6, donde dice el número de la cartola, el estado, por ejemplo, ahí dice parcial. La fecha desde y hasta, el saldo inicial por conciliar, conciliado y el saldo final. ¿Cierto? Luego tenemos los movimientos por conciliar, ahí faltaron dos, por eso dice que está parcial, y los movimientos conciliados están acá abajito donde nos muestran los pares, ¿cierto? La recaudación de por aquí es igual al abono de por acá, ¿cierto? Y el personal de por aquí es igual al anticipo que aparece por acá, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos justamente esas identificaciones. Si dijimos entonces también que había uno del banco, pero dos movimientos que se hicieron en el proceso, claramente también los va a identificar. ¿Ya? ¿Ok? Este mismo informe, si lo miramos en PDF, vamos a tener, ¿cierto? Aquí ya más cuadritos, un poquito más bonitos, ¿cierto? Pero son los mismos datos. También tenemos el número de la cartola, el estado, los movimientos por conciliar. En la siguiente página vamos a tener los conciliados también con los mismos datos, ¿cierto? Y por lo tanto ya también tiene una vista más remozada de lo que es el informe de la conciliación bancaria. Esté conciliado o no, si se dan cuenta, nuestra cartola. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Seguimos avanzando, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Tenemos un nuevo formato de importador de documentos, ¿cierto? Lo que hablaba ahí de los campos también. Este es un nuevo importador, vamos a decir que es un nuevo importador directamente. Nos vamos a ir justamente a los mantenedores importador de datos, ya que hay un importador que existía,
¿cierto? Que son los documentos históricos, ahora pasa a llamarse analíticos pendientes y está remozado, tiene campos nuevos, ¿cierto? Tiene validaciones nuevas y lógicamente está en la nueva vista. Si activamos nueva vista en el importador de datos, vamos a poder ver este nuevo importador, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia? Que lógicamente va a tener la identificación directamente, podemos utilizar el formato que el mismo importador nos entrega o podemos ver el formato y visualizar y ahí ver las instrucciones que nos va dando el sistema. Vamos viendo en detalle. Avanzamos, ¿cierto? Y podemos ver el formato. El formato en que nos dice, ¿sabes qué? Hay una columna que dice tipo documento, la otra columna dice número de documento, etcétera, etcétera. Que tiene un tipo de dato, cuál de las columnas es obligatoria, cuál no, cuál es su largo, el comentario, etcétera. Ese es el formato de importación que podemos ir aclarando un poco ciertas dudas, ¿cierto? Y también podemos tomar la información desde ahí mismo. También podemos usar el botoncito del medio en que dice descargar formato. Nos va a entregar un Excel donde ya contiene 4 líneas ocupadas. 4 líneas, fíjense bien ahí con los colores. 4 líneas ocupadas, ¿cierto? La quinta viene con un ejemplo, no nos sirve el ejemplo, ¿eh? Ojo. 4 líneas ocupadas con las instrucciones. Si lo dejamos así tal cual y lo cargamos, perfecto. El sistema reconoce que las 4 primeras líneas están ocupadas por el encabezado. Lo vamos a decir así, el encabezado. ¿Ya? ¿Ok? El encabezado contiene todas las instrucciones mismas que veíamos en el formato, ¿cierto? En la ventana de formato, donde nos dice en la columna A está el tipo documento, en la columna B está el número del documento, en la columna C dice fecha del documento, por ejemplo aquí dice que es obligatorio, incluso nos marca con rojitos las que son obligatorias y nos dice la fecha del documento es un campo obligatorio, ¿cierto? Tiene un largo máximo de 10 y el ingreso de la fecha tiene el formato, ¿cierto? Día, mes, año con la barra o día, mes, año con guión. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, dependiendo de cómo lo escribamos, es como serviría, ¿verdad? El año tiene que ser completo, 2022, no solamente el 22, por ejemplo, ¿cierto? Fecha de vencimiento, código de la unidad de negocio, root del cliente o del proveedor, root del personal, razón social. Recuerden ahí que habla del tipo de documento. Con esto estamos cargando documentos históricos que van a quedar con estado de histórico, ¿cierto? Esto es en el fondo para cargar documentos, tal como decía su nombre, para cargar documentos que originalmente no han sido procesados en Manager, pero sí tenemos una deuda pendiente de ese documento. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, aquí podemos identificarla. Podemos decir, por ejemplo, que es una factura que tiene una deuda, el total del documento eran por 500.000, pero tiene una deuda de 100. Eso lo podemos especificar aquí. Si se fijan en los campos están esos datitos y por lo tanto después podemos ir a buscar esa factura que vamos a poder pagarla desde el proceso ahí de pago. ¿Ya? Si lo vemos en abastecimiento, esa factura de compra, por ejemplo, nos va a decir, oye, esta factura es histórica y nos va a decir el monto nomás. No dice cuál es el producto ni nada, si se dan cuenta, se refiere a las deudas en el fondo. Por eso el nombre de analítico pendiente. ¿Ok? Perfecto. Tenemos esa información de nuestro importador, ¿cierto? Las columnas son poquitas porque en el fondo necesitamos pocos datos para reconocer una deuda histórica, ¿sí? ¿A qué se refiere, por ejemplo, con que tengamos un root de cliente-proveedor o root de personal? Que a lo mejor es un documento, ¿cierto? Un cheque a fecha de algún cliente, puede ser algún documento de préstamo, algún colaborador, etcétera, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí podemos ver de cuál es el tipo de root. Recuerden que Manager trabaja por separado el personal con el cliente o el proveedor, ¿verdad? Identificamos el monto a pagar y identificamos la deuda también. ¿Se fijan? Son solo datos en el fondo que nos permiten validar que el documento sea cargado para poder pagarlo en el fondo. ¿Ya? Se va a reconocer como histórico, por lo tanto no vamos a estar alimentando libro ni nada. De hecho, nos va a validar la fecha, que debe ser la fecha del documento justamente anterior a cualquier proceso que se haya realizado en Manager. Entonces, si empezamos este año, supongamos en febrero de 2022, no puedo cargar ningún documento que tenga fecha febrero de 2022 porque me va a decir, no, entonces no es histórico. ¿Se fijan? Tiene que ser de enero o del año pasado o anterior. ¿Se entiende? ¿Ya? Así que ahí tenemos entonces la posibilidad.
Estos mismos campos, estas especificaciones también están para las APIs de los documentos, ¿cierto? Donde recuerden que hay integraciones para poder cargar, inyectar la información a nuestro sistema, ¿sí? Así que ahí estamos justamente con todas nuestras novedades de este mes. Como siempre, les dejamos entonces nuestra vista del Centro de Ayuda de Manager Más, recuerden el CDA, donde en cada uno de los nombres de los botones donde está lo que fuimos viendo, vamos a poder acceder, ¿cierto? Con el link vamos a poder acceder a el artículo que está en el centro de ayuda. O podemos ingresar directamente al centro de ayuda y podemos ir buscando por tema, ¿cierto? ¿Qué nos va diciendo? ¿Sí? Así que ahí tenemos. ¿Qué más les podemos decir? Como academia, vamos a pasar los comerciales al tiro. Vamos a pasar los comerciales, sí. Vamos a hacer un pequeño aviso comercial. Recuerden que todavía quedan cursos disponibles para este mes, que como academia, este relanzamiento, ¿cierto? Tiramos la casa por la ventana y dijimos, todo gratis nomás, vamos. ¿Sí? Así que, obviamente, hasta el minuto, que vamos en la mitad del mes, lo hemos recibido con los brazos abiertos. Nos quedan dos seminarios. El seminario de este lunes, ¿cierto? Si me recuerdan la fecha, mejor, la hora mejor todavía. ¿A las 11:30? Así es. A las 11:30. Ya, el lunes a las 11:30 del uso de importadores, es decir, todos estos archivos, ¿cierto? Vamos a ver eso. Y el próximo, y en la siguiente semana, procesos logísticos, ya, en los seminarios. Recuerden que una horita vamos a ver prácticas con esos temas, ¿cierto? Así es que también inscríbanse en esos. Gracias, Katherine. Está tirando flores la Katherine. Bien, entonces ahí tenemos los seminarios. Todavía nos queda disponible, que todavía no ha partido el curso, por ejemplo, de proceso de administración de bodega, ¿cierto? Para que ustedes puedan participar. El proceso de pago-recaudación también viene pronto. Así es que si no se han inscrito, inscríbanse. En el CDA también van a encontrar ahí justamente el artículo relacionado con los cursos. ¿Ya? Cualquier cosa, cualquier duda del contenido, en fin, o para que les den el link, pueden también contactar a Elizabeth, que tiene las inscripciones ahí, o podría hacer las inscripciones en cualquier momento, ¿sí?